Revelado, Dios dice, tu milagro está cumplido, hijo mío, transformación divina ahora en tu vida. En el tercer año de Joaquín, el pueblo de Israel estaba sumido en la angustia y la enfermedad. Cafarnaúm era un bullicioso lugar de comercio y vida, donde las murmuraciones sobre un nuevo maestro, Jesús de Nazaret, recorrían las calles como un viento fresco. Jairo, un líder de la sinagoga, se encontraba al borde de la desesperación. Su amada hija estaba gravemente enferma, consumida por una dolencia misteriosa y letal. Para él, el clamor de la multitud era un eco distante, un murmullo sordo que no podía ahogar la angustia de su corazón. Su orgullo, una barrera ante sus ojos cansados, se desvaneció en el rescoldo del amor paternal. Finalmente, la decisión lo llevó a encontrar al Maestro. En medio de una multitud ansiosa por tocar a Jesús, Jairo se abre paso, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. La multitud lo empuja, pero no importa, él debe llegar a Jesús. Cuando finalmente se encuentra ante él, las palabras brotan de su boca en un grito ahogado entre lágrimas. Señor, ven y pon tus manos sobre ella para que viva. Su desesperación es palpable, cargada de la fe que brilla como un faro en medio del tormento. La atmósfera se cargó de una tensión sagrada cuando Jesús accede a su súplica. Su figura se mueve con una autoridad tranquila entre la multitud. Sin embargo, la narrativa toma un giro inesperado. Una mujer se acerca, arrastrando años de sufrimiento y marginación. Con un flujo de sangre que la ha aislado de la comunidad, se aproxima cautelosamente, deseando apenas tocar el manto del Maestro. En ese momento, la fe se convierte en acción. Un poder sanador emana de Jesús y la transforma instantáneamente. Jairo, aunque conmovido por el milagro que acaba de suceder, siente que su propio tiempo se agota. La angustia en su pecho se intensifica, su amada hija sigue allí, al borde de la muerte. De repente, la sombra de la muerte se cierne sobre él cuando llega un grupo de mensajeros con la fatídica noticia: tu hija ha muerto. Es un golpe devastador que lanza su corazón a un abismo sin fondo, pero en medio de su dolor, la voz firme de Jesús resuena: no temas, cree solamente. Estas palabras son un rayo de luz en su oscuridad, son la promesa de lo imposible. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Jairo y Jesús llegan a su hogar, donde la muerte se manifiesta en lamentos y gritos desgarradores. Pero Jesús, con una voz que aplana la desesperanza, declara: la niña no está muerta, sino que duerme. La incredulidad entre los presentes es palpable. El desafío a lo que parece una certeza devastadora es asombroso. En ese instante, la vida se encuentra en un precipicio y la fe de Jairo se ve sometida a la prueba final. ¿Qué sucederá ahora? ¿Logrará Jesús devolver la vida donde solo hay luto? La historia aguarda, el milagro está a las puertas, y así continúa la revelación del poder de Dios. Los murmullos de incredulidad se entrelazaban con el llanto desgarrador de aquellos que rodeaban la habitación. Jairo, empapado de angustia, miraba entre lágrimas a su hija en la cama, su esperanza a punto de desvanecerse. Sin embargo, las palabras de Jesús reverberaban en su corazón: no temas, cree solamente. Era un desafío a lo que sus ojos veían, una invitación a una fe más allá de la desesperación. Con un gesto firme, Jesús despidió a la multitud que se había agolpado detrás de Jairo, llamando a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a que lo acompañaran.
La atmósfera se tornó tensa, saturada de expectativa divina. A medida que cruzaban el umbral hacia la habitación, la presencia del maestro parecía traer un nuevo aire. Un silencio reverente se apoderó del espacio, como si todo lo creado se preparase para el manifiesto del poder divino. Entraron en la habitación y todo permaneció en calma, como si la misma naturaleza aguardara el desenlace de este encuentro. Jesús se acercó a la cama de la niña. Su corazón, compasivo, latía en un ritmo sagrado al unir su espíritu al sufrimiento de Jairo. Se detuvo, tomó de la mano a la niña y en un tono tierno pero autoritario pronunció: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. En ese instante, el aire se llenó de una electricidad celestial. La súbita transformación fue no solo visible, sino palpable. De repente, los ojos de la niña se abrieron, llenos de vida. Con un suspiro, volvió a la existencia, como si un soplo divino la hubiera despertado de un sueño profundo. Los discípulos, completamente sobrecogidos, apenas podían contener su asombro. La incredulidad dio paso a la glorificación y gritos de alegría reemplazaron llantos de dolor. Jairo, con su corazón pleno de gozo, no podía más que arrojarse a los pies de Jesús, agradecido y asombrado al mismo tiempo. La escena a su alrededor, una combinación extraordinaria de respiro y alabanza, era un testamento vivo del poder de Jesucristo. Un recordatorio de que ninguna situación es demasiado difícil para el que todo lo puede. Pero Jesús, con su sabiduría infinita, les ordenó que nadie hablara de lo ocurrido aún. Su misión no era solo traer vida a la niña, sino preparar el camino para los milagros que se manifestarían a través de su vida, acercando a más personas a la verdad del reino. Con cuidado, instruyó a los padres que le dieran de comer, asegurándose de que su nuevo despertar fuera completo y lleno de vida. Afuera, el murmullo de la multitud comenzaba a cesar, la noticia de este milagro dispersándose como el fuego en el palacio de un rey. Pero había algo más que Dios quería revelar. Mientras Jairo, lleno de gratitud y asombro, abrazaba a su hija, se percibió una inquietante sombra de duda en su corazón. Si Jesús pudo hacer esto, ¿qué más vendrá? Entonces Jesús, aún consciente del pensamiento de su discípulo, miró hacia el horizonte lejano y con voz profética musitó: ¿Crees que esto es solo un principio? Lo que tú ves hoy es el inicio de un despliegue de la gloria de Dios. Ahora, el verdadero desafío será saber cuándo y cómo creer en lo que vendrá después. Las palabras flotaban en el aire, impregnadas de misterio y promesa. La historia no concluye aquí. Las puertas del reino se abren para los que buscan, y así, el plan soberano de Dios da un giro aún mayor. ¿Qué milagros se desplegarán a medida que la fe de Jairo y de aquellos que le rodean se profundice? La expectativa divina mantiene a todos en un enigma, mientras el camino hacia la revelación del reino prometido se extiende ante ellos. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las ventanas, y la escena en casa de Jairo continuaba impregnada de un ambiente de asombro. La niña recién resucitada, aún temblando de la tibia emoción del nuevo día, miraba con curiosidad a su alrededor. Jairo, con el corazón desbordante de gratitud, apenas podía dejar de abrazar a su hija, mientras su mente llenaba los rincones vacíos de lo ocurrido. «Maestro, ¿qué más hay para nosotros?», preguntó finalmente Jairo, su voz resonando con un eco de expectación. Jesús, que intuía la lucha interna no solo de Jairo, sino de todos los que estaban presentes, tomó un momento para mirar a cada uno de ellos. Los milagros son solamente una parte del mensaje del reino. Hoy la vida se ha manifestado, pero venideros son los desafíos que fortalecerán su fe. Mientras las palabras flotaban en el aire, la casa no tardó en llenarse de luces y sombras. Las puertas comenzaron a abrirse y muchos de los vecinos, atraídos por el bullicio y las voces de júbilo, se acercaron. Algunos miraban con incredulidad, otros con la chispa de esperanza reavivada en sus corazones. Una mujer, conocida por sus largas travesías buscando alivio para su aflicción, irrumpió entre la masa, acercándose a Jesús con una fe ferviente. Su historia era una de sufrimiento y desgaste, de un flujo de sangre que la había consumido durante años. «Si tan solo logro tocar su manto, seré sanada», murmuró para sí y con determinación avanzó, sorteando cuerpos y malentendidos. Cuando finalmente logró tocar el borde del manto del maestro, sucedió lo inimaginable.
Jesús, sintiendo que la energía de sanación había salido de él, se volvió y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos confundidos, miraron a su alrededor. La multitud los apretujaba, pero la mujer, temblando, se arrodilló ante él. Fui yo, Señor, confesó, su corazón latiendo desenfrenado. Tu fe te ha sanado. Ve en paz, le dijo Jesús, infundiendo en su alma no solo la curación física, sino una restauración espiritual que se alzó más allá de su circunstancia. La noticia de este milagro se deslizó rápidamente entre los presentes, como un fuego que avanza velozmente, conmocionando a aquellos que eran solo un paso atrás en la línea de fe. Cada historia de sanación sembraba la semilla de la esperanza en sus corazones. De repente, un susurro sombrío atravesó el bullicio. Un enviado de la casa de Jairo llegó con semblante grave. «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro?», dijo, su voz caída como un peso de plomo. El mundo de Jairo se detuvo. Los ecos del reciente milagro se convertían en un grito desgarrador para su espíritu, y su fe tambaleó frente a la muerte. Sin embargo, Jesús, al percibir la angustia de Jairo, se volvió hacia él con firmeza. «No temas. Cree solamente». En ese instante, algo extraordinario ocurrió en el corazón de Jairo. La decisión de aferrarse a la fe era un contraste poderoso ante la muerte que parecía absolutista. Mientras la multitud murmuraba y los corazones temían, Jesús acompañó a Jairo hacia su hogar, llevándose con él la esencia de la vida y de la verdad. El camino se llenaba de un profundo silencio, donde cada paso resonaba no solo como un movimiento, sino como una declaración de fe y de destino. Caminando junto a él, Jairo comprendía que el plan soberano de Dios se estaba revelando no solo a través de milagros, sino también en medio de la prueba. Quizá la historia de mi hija no termina aquí, pensó. Con un renovado propósito, se aferró a las palabras de Jesús, y el viento suave que soplaba alrededor parecía llevar consigo el eco de nuevas promesas. Así, con la esperanza en el horizonte, la historia avanza hacia un desenlace mayor. Todo lo visible y lo invisible en contraposición, los fieles y los incrédulos se preparaban para el próximo acto de la gloria de Dios. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué más haría el maestro en medio de esta agitación? Aún estaba por descubrirse el verdadero propósito ante la penumbra de la muerte y el giro de la vida. Mientras avanzaban por las calles de Cafarnaún, el silencio era casi palpable, como si la naturaleza misma sostuviera la respiración. Jairo sentía el peso de la tragedia a su alrededor, y cada paso hacia su hogar parecía un eco de su desesperación y esperanza. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. «No temas, cree solamente». Con cada latido de su corazón, recordaba a su pequeña, aquella niña de risa pura que había traído luz a su vida. Al llegar a la puerta de su casa, Jairo se encontró rodeado por un grupo de vecinos que, en su mayoría, lloraban y se lamentaban. Su tristeza era una sombra que oscurecía la brilla promesa de Jesús. «¿Por qué lloran?», preguntó el maestro, su voz surgiendo con autoridad en medio de la congoja. «La niña no ha muerto, sino que está durmiendo». Los que estaban presentes intercambiaron miradas de incredulidad y murmullos de burla comenzaron a surgir. Habían visto el rostro sin vida de la pequeña y la desesperación en los ojos de Jairo. Sin embargo, Jesús no se dejó aturdir por la duda. Con un gesto firme, tomó de la mano a Jairo y lo llevó a su lado. Luego, envuelto en una luz divina, entró en la casa. Una atmósfera de expectación se cernía en el aire. Jesús, con un perfil resplandeciente, se arrastró entre los lamentos. «Los que creen verán la gloria de Dios», susurró para sí, mientras su corazón latía con la compasión del Creador. Al llegar a la habitación donde reposaba la niña, se arrodilló a su lado. Tomando su mano con ternura, dijo en voz baja, «Talita Kumi», que significa, «Niña, a ti te digo, levántate». En ese instante, un estremecimiento recorrió el ambiente. Una luz suave brilló en la habitación, y el aliento de la vida regresó a aquellos labios que habían estado en silencio. Los ojos de la pequeña se abrieron como si despertara de un sueño placentero, mirando al rostro de Jesús con la más pura de las sonrisas. Jairo, sintiéndose como un hombre que recién emerge del abismo de la desesperación, no podía contener las lágrimas. La incredulidad se transformó en un clamor de gozo, resonando con la multitud que había seguido a Jesús. La niña se sentó y miró a su padre, quien la abrazó entre risas y sollozos, siendo testigos de una transformación que solo podía provenir de lo alto. «Denle de comer», ordenó Jesús a los presentes, reconociendo la necesidad no solo física, sino emocional y espiritual de la familia.
Aquel gesto de compartir alimento era también un símbolo de la restauración y del nuevo comienzo. Las voces de júbilo llenaron cada rincón de la casa, invadiendo la tristeza con esperanza renovada. Sin embargo, la mirada de Jesús permanecía centrada en el horizonte, donde la fe se encontraba con la provisión divina. En la profundidad de su corazón, sabía que esta resurrección era solo una carta de presentación del plan mayor de Dios. ¿No había profetizado Isaías que los muertos vivirán y que el Mesías traería luz a los que yacen en las tinieblas? La revelación del poder divino y su soberanía estaban al borde de la manifestación. Los murmullos de asombro se mezclaban con el aire, mientras preguntas profundas comenzaban a surgir en los corazones. En medio de la celebración, algunos se preguntaban, ¿quién es este que incluso puede traer a los muertos de vuelta a la vida? La esperanza crecía y junto a ella el desafío de creer. Cuando el eco de los pasos se desvanecía en las calles, la luz del atardecer iluminaba el camino de aquellos que habían dejado atrás sus dudas. Jesús sabía que más allá de la resurrección de la niña, su propio sacrificio estaba próximo, y con ello el cumplimiento de la mayor promesa divina que transformaría la vida de cada hombre. Así, antes de alejarse, se detuvo. Su mirada penetraba cada corazón presente. «No temáis», dijo con una voz llena de poder y amor. «El milagro de Dios está siempre a la puerta de aquellos que creen». La revelación de su misericordia y gracia aún estaba por venir, y con ello un nuevo capítulo del plan soberano de Dios se abriría, revelando dimensiones de gloria y redención nunca antes imaginadas. La pregunta que resonaba en el aire ahora era, ¿estás listo para recibir la nueva vida que Dios tiene reservada para ti? La travesía hacia la transformación divina apenas comenzaba. Mientras la noche caía sobre Cafarnaúm, la alegría del hogar de Jairo se entrelazaba con la incertidumbre de los corazones que pululaban en las calles. La resurrección de la niña había traído un nuevo aliento, pero también había desatado un torrente de preguntas. ¿Quién era este Jesús que desafiaba los límites de la muerte misma? Los murmullos comenzaron a reverberar en medio de la multitud, como un viento que sopla por un valle espeso. Jairo, aún abrazado a su hija, miró a Jesús con ojos llenos de asombro y devoción. El maestro, atendiendo al fervor popular, les habló de manera firme y compasiva. «Si traéis fe como un grano de mostaza, podréis mover montañas». Mateo 17:20. Las palabras de Jesús calaban profundos en los que escuchaban, despertando en ellos la chispa de la esperanza. Mientras la gente celebraba, un grupo de fariseos se acercó. Su expresión era sombría. Ellos habían llegado a observar, no celebrar. Un fariseo de altos rangos, con el rostro endurecido, rompió el pasmo de la celebración preguntando, ¿qué señales mostrará este hombre que pueda sostener tales afirmaciones? Su voz, cargada de escepticismo, atrajo las miradas. Como un eco distante, resonaba la antigua advertencia de Isaías. «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. Jesús, percibiendo la duda palpable, se volvió hacia el fariseo y, en un tono suave pero firme, declaró: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». Mateo 9:12. Sus palabras eran una súplica divina, un recordatorio que aquellos días estaban destinados a cumplir las Escrituras, donde se decía que el Mesías traería no solo curación, sino restauración de toda vida. Entre tanto clamor, una mujer se acercó a la multitud, su semblante denotando un sufrimiento prolongado. Había luchado contra un flujo de sangre durante 12 años, gastando todo lo que tenía en médicos, sin encontrar alivio. Su fe, aunque tambaleante, la impulsó a decirse que, si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. «Si toco su manto, seré sana», murmuraba en su corazón. Cuando finalmente se acercó y tocó el manto, la sanidad fluyó a través de su ser, como un manantial en desierto. Jesús, sintiendo el poder salir de él, se volvió y preguntó: «¿Quién me tocó?». Lucas 8:46. Su mirada buscaba entre la multitud, y, cuando la mujer temerosa se descubrió ante él, se arrodilló, llena de temor y reverencia. «Tu fe te ha salvado», le dijo Jesús, «ve en paz». Lucas 8:48.
La mujer sintió el peso de años de sufrimiento caer de sus hombros, y el júbilo llenó su corazón, una vez más recordándole que Dios no se olvida de sus hijos. Mientras eso ocurría, uno de los mensajeros de Jairo se acercó con el rostro somnoliento, trayendo noticias fatídicas. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dolor y desesperanza se apoderaron de Jairo, cuya fe parecía desplomarse. Ante tales palabras, el latido de su corazón palpitaba desesperadamente, como si cada segundo se alargara en la pena. Pero Jesús, escuchando las noticias, tomó a Jairo por el brazo y pronunció de nuevo: no temas, cree solamente. Lucas 8:50. Había en sus ojos una promesa que eclipsaba la muerte, una invitación a ver más allá de lo visible y creer en el poder transformador de Dios. La multitud lo siguió. El camino hacia la casa de Jairo se llenaba de murmullos y expectativa. Mientras avanzaban, Jesús sabía que estaba por revelar la gloria de Dios de una manera que nunca antes se había visto, una gloria que cambiaría el rumbo de la humanidad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a creer en el poder de Dios? Cuando lleguen la prueba y la duda, Él está preparando algo más grande, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. La historia de la vida, la muerte y la resurrección estaba en marcha, y la siguiente revelación estaba a la vista, preparándonos para el cumplimiento del plan soberano que transformaría cada vida en lo profundo de su ser. Mientras Jesús y Jairo se dirigían a la casa, la multitud continuaba a su alrededor. Conversaciones llenas de asombro y pánico flotaban entre ellos. El aire estaba cargado de expectativa y miedo. Se preguntaban qué sucedería a continuación. Algunos hablaban de la reciente sanidad de la mujer con el flujo de sangre, mientras otros murmuraban sobre la niña ya fallecida. La fe y la duda luchaban por el dominio en los corazones de los presentes. Cuando llegaron a la casa, el ambiente cambió drásticamente. El luto invadía el lugar. Las mujeres habían comenzado a lamentar la muerte de la niña con gritos desgarradores. El sonido ensordecedor de su llanto contrasta con la calma que Jesús irradiaba. Él se detuvo en la entrada y miró fijamente a Jairo, cuyas manos temblaban al recordar la noticia que le habían traído. La tristeza había arrasado su espíritu. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, dijo Jesús, y su voz resplandecía con autoridad. Sus palabras cayeron sobre los presentes como un rayo en un cielo despejado, sorprendiendo a todos. Entre risas burlonas, los que estaban dentro comenzaron a reírse de él. Sin embargo, Jesús permaneció firme. Entonces tomó a los 3 discípulos más cercanos y a los padres de la niña, y entró en la habitación. El aire estaba impregnado de un silencio temeroso, un silencio que parecía sacudir incluso el alma de Jairo. En el lecho yacía la niña, su cuerpo pequeño y frágil cubierto con un manto. Jesús se acercó, y en ese momento el mundo exterior se desvaneció. Solo quedaron él y la niña. Talita Kumi, pronunció, su voz suave pero penetrante. Niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. El poder divino llenó la habitación con una presencia palpable. En un solo instante, el latido de su corazón regresó, y las pupilas de la niña comenzaron a abrirse. Su cuerpo, que yacía inerte, cobró vida como un río que estalla en primavera. Se levantó con una sonrisa que iluminó la oscuridad que la rodeaba. Jairo, asombrado y lleno de gozo, no sabía si llorar de felicidad o reír en incredulidad. Jesús le hizo una señal para que le dieran de comer a la niña, ya que su hambre había regresado junto con la vida. «Dadle de comer», ordenó, y los padres, con lágrimas de gratitud, se apresuraron a atenderla mientras asimilaban lo que acababa de suceder. La multitud, que había quedado fuera, fue testigo del prodigio. Murmurantes de incredulidad se convirtieron en clamores de alabanza mientras se extendía la noticia por toda Cafarnaúm. «Hoy hemos visto la obra del Señor», decían, el eco de su gloria resonando en cada esquina. Sin embargo, Jesús les advirtió estrictamente que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Aún había un tiempo y un lugar para revelar su gloria, y no era ese el momento. Los corazones repletos de esperanza ya comenzaban a comprender un poco más del misterio de su misión. «Así como esta niña ha resucitado, yo resucitaré a muertos aún mayores», murmuró Jesús entre sí, dejando entrever un futuro de transformación divina.
La vida de Jairo, la vida de los padres y la vida de toda esa comunidad jamás volverían a ser iguales, porque aquel encuentro había marcado el inicio de algo mayor. Mientras se dispersaban las sombras de la confusión, el maestro sabía que estaba en camino a cumplir algo más grande, porque no son solo los muertos que resucitarán en este mundo, sino que hay un reino preparado donde todos serán transformados. La revelación del plan eterno de Dios estaba latente, esperando su momento para estallar con el poder de la resurrección. Con cada paso que daban, la historia se acercaba a su clímax, y las promesas de Dios se entrelazaban con los corazones de los hombres. ¿Estarían listos para la próxima revelación? ¿Estarían preparados cuando el tiempo del cumplimiento llegara? El cielo susurraba promesas, y en la tierra el eco de la fe comenzaba a levantarse, aguardando el milagro más grande de todos. Jairo y su familia, todavía aturdidos por el milagro presenciado, experimentaban una mezcla de alegría desbordante y asombro profundo. La niña, ahora llena de vida, corría entre los brazos de su madre, quien la abrazaba con fervor, como si cada latido del corazón de su hija fuera un canto de nueva esperanza. El llanto de luto había sido reemplazado por risas que parecían danzar en el aire. No obstante, mientras el ambiente se tornaba en celebración, Jesús, aunque sonriendo, tenía su mirada fija en los cielos, como si algo más estuviera por manifestarse. Él sabía que su misión trascendía ese momento glorioso. Cada acto de compasión y cada milagro realizado eran simplemente parámetros de un plan divino más vasto y antiguo. ¿Quién dirá lo que ha sucedido aquí?, susurró él a sus discípulos, quienes aturdidos apenas podían procesar la grandeza del evento. Entre ellos, Pedro, con su corazón desbordando admiración, preguntó: «Señor, ¿a quién se lo diremos? Este acto glorioso ha de ser conocido, es un testimonio vivo de tu poder». Jesús, con un tono grave, respondió: «Aún no es hora de que el mundo sepa, pues el verdadero testimonio se revelará en su momento». Su voz, aunque amable, poseía un eco de autoridad que dejaba claro que había un tiempo y un lugar para cada cosa bajo el cielo. De repente, mientras las revelaciones de la gloria divina resonaban en sus corazones, un murmullo comenzó a circular entre la multitud que había presenciado la transformación. Algunos comenzaron a preguntar: ¿puede este hombre, que hace que los muertos resuciten, también sanar las almas desoladas? ¿Podrá Él liberarnos de nuestras malignidades y traumas? A cada inquietud, una chispa de fe comenzaba a encenderse entre ellos. Mientras tanto, en el interior de la casa, Jesús observó cómo las personas se acercaban, con miradas de anhelo, dispuestas a escuchar la palabra del Maestro. La atmósfera estaba impregnada de un aura celestial, y Jairo sintió que su corazón latía en sintonía con el de su Salvador. En ese instante, él se dio cuenta de que este milagro tenía un doble propósito: no solo regresar la vida a su hija, sino también preparar los corazones de muchos para el mensaje que Jesús estaba a punto de impartir. «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12, proclamó Jesús, haciendo que la multitud se callara en un profundo respeto. Con palabras de vida y esperanza, él empezó a hablarles sobre el reino de Dios. Cada frase era como un hilo divino que tejía un nuevo entendimiento en la mente de sus oyentes. A medida que Jesús hablaba, los corazones que habían estado atados por la desesperanza empezaron a liberarse. Las cadenas de la duda caían y el pueblo comenzaba a vislumbrar un futuro donde el dolor y la tristeza eran reemplazados por alegría, paz y redención. Sin embargo, Jesús sabía que en su corazón permanecía un peso que aún no había sido revelado a su discípulo más cercano, el amado. En su interior se gestaba un mensaje poderoso, un anuncio que transformaría la vida no solo de Jairo y su familia, sino de la humanidad entera. Pronto, todo lo que ha sucedido aquí será el preludio de algo mucho mayor. No solo esta niña, sino el mundo verá la resurrección, el tiempo que está por venir, pensó Jesús, observando el fervor en la multitud.
No delató su revelación final, pero en su corazón sabía que estaba preparando a su pueblo para un profundo entendimiento del propósito divino. El tiempo de la gran transformación está cerca, resonaba en su ser, mientras él invitaba a la multitud a prepararse para el momento culminante de la historia de redención. Entonces, una inquietante pregunta emergió en su mente. ¿Están listos para lo que vendrá? ¿Están dispuestos a recibir el destino eterno que se les ofrece? Con la mirada fija en la multitud expectante, Jesús aguardaba el instante en que el cielo y la tierra se encontrarían en la revelación final del plan de salvación, donde la muerte sería vencida para siempre. Mientras la multitud se sumergía en la enseñanza de Jesús, un murmullo comenzó a surgir entre ellos. Cierta preocupación se apoderó de los corazones de algunos, quienes comenzaban a recordar las duras realidades de la vida cotidiana. ¿Nos dejará este rabí? ¿Volverá a la otra orilla? Se preguntaban en voz baja, ya que su práctica de seguirlo era reciente y aún impregnada de temor. Pero Jesús, reconociendo la inquietud que brotaba entre su pueblo, miró a cada uno de sus seguidores con un amor compasivo, como si pudiera ver más allá de sus rostros. No temáis, porque yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Les aseguró con firmeza. Estas palabras cálidas envolvieron a los presentes como un abrigo tierno, desvaneciendo las dudas como la mañana ahuyenta las sombras nocturnas. En medio de esta intimidad, un hombre del grupo levantó su voz, rompiendo el hilo de la divinidad en el aire. «Señor», inició, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Era un fariseo, un conocedor de la ley, que buscaba profundizar en la revelación que se ofrecía ante ellos. La atención de todos se centró nuevamente en Jesús, quien conocía el corazón de cada ser humano. «¿Qué está escrito en la ley?», preguntó él, mientras una ligera sonrisa asomaba en sus labios. El fariseo, sintiendo el peso de la pregunta, respondió con agudeza. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Lucas 10:27. «Has respondido bien», dijo Jesús, «haz esto y vivirás». Sin embargo, aún había una gota de inseguridad en el corazón del fariseo. «¿Y quién es mi prójimo?», preguntó, buscando una definición que le liberara de la carga de amor a aquellos a quienes consideraba indignos. Antes de que pudiera terminar de pensar, Jesús lanzó una parábola que resonaría a través de los siglos. Relató la historia de un hombre asaltado por bandidos, dejado medio muerto al borde del camino. Pasaron por allí un sacerdote y luego un levita, quienes desviaron su camino, temerosos de mancharse con la miseria ajena. Pero vino un samaritano, despreciado por su cultura, que, al ver al herido, fue movido a compasión. Curó sus heridas y se aseguró de que estuviese a salvo. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, interrogó Jesús, desafiando a su oyente. «Quien mostró misericordia con él», contestó el fariseo, mientras la revelación de la verdad golpeaba su corazón. «Ve y haz tú lo mismo», concluyó Jesús, y en ese momento la multitud comprendió que la transformación que él ofrecía no solo era de vida física, sino también de corazón y espíritu. Cuando la parábola se desvaneció, un silencio reverente se apoderó del lugar. Uno a uno comprendieron que el verdadero milagro no radicaba solo en la resurrección de la niña. A veces los milagros son invisibles, pensó Jairo, quien escuchaba con el corazón lleno de gratitud. Mientras la multitud reflexionaba, una nueva figura emergió desde el borde de los reunidos. Con ojos enfocados y el cuerpo posado en un leve temblor, una mujer se acercó. Llevaba años sufriendo de un flujo de sangre que la había aislado, humillada por su estado. «Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada», murmuró para sí misma, cada paso firme guiado por su fe. Al acercarse a Jesús, la atmósfera cambió, como si el cielo se abriera y la tierra respondiera. Con un contacto sutil, tocó el manto de él, y al instante, un poder sanador fluyó de él, completando la obra de su milagro. Mientras Jesús se detuvo, volviéndose hacia la multitud, preguntó, «¿Quién me ha tocado?».
Con esa pregunta resonando en el aire, el misterio del propósito divino se intensificó. La respuesta de la multitud quedó atrapada en un mar de incertidumbre. La transformación de la mujer herida sería solo el inicio de otro milagro profundo, ya que en su sanar se revelaría la grandeza del amor inquebrantable de Dios. Y mientras Él revelaba más de su poder, la pregunta en el corazón de todos se hizo aún más urgente. ¿Qué otros planes traerá el Señor? ¿Y cómo nos involucra a cada uno en su historia de redención? Tal vez lo que sucedería a continuación sería más que un milagro, sería un cumplimiento de lo prometido en los tiempos venideros, donde la luz prevalecería sobre las tinieblas. A medida que las palabras de Jesús flotaban en el aire, la multitud quedó sumida en la expectación. La mujer, con sus ojos llenos de lágrimas y su corazón latiendo con una mezcla de asombro y temor, sabía que su vida estaba en la balanza. La voz de Jesús, poderosa y amorosa, rompió el silencio reverente. Sé valiente, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu aflicción. Marcos 5:34. La conmoción recorrió a los presentes. Algunos murmuraban entre ellos, mientras que otros se maravillaban del acto de compasión del Maestro. La mujer salió de la multitud, su debilidad transformada en fortaleza. Había tocado lo divino y había sido restaurada. Pero el asombro no terminó ahí. Mientras la multitud aún procesaba el milagro, un mensajero, con el rostro vestido de angustia, se abrió paso entre la gente. Tus palabras, Jairo, no traen consuelo. Tu hija ha muerto. ¿Por qué sigues molestando al maestro? El eco de esta noticia aterradora llenó el aire, y el corazón de Jairo se hundió en la tristeza. Sin embargo, Jesús, percibiendo la desesperación del padre, se volvió hacia él con mirada firme y compasiva. No temas, cree solamente. Marcos 5:36, le dijo, llenando su alma con la luz de la esperanza en medio de la oscuridad. A pesar de la angustia que lo consumía, Jairo encontró en las palabras de Jesús un rayo de fe que aún podía brillar. Al llegar a la casa de Jairo, el bullicio de lamento se alzaba, una orquesta de dolor donde la tristeza predominaba. Jesús, ajeno a la desesperación de los dolientes, declaró, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Marcos 5:39. Las risas burlonas que siguieron al pronunciamiento sagrado encontraron eco en el corazón de los que no podían ver con ojos de fe. Pero Jesús, con determinación divina, les pidió que se fueran. Entrando en el lugar donde yacía la niña, tomó su mano y pronunció, Talita Cumi, que se traduce como, niña, a ti te digo levántate. Marcos 5:41. En ese instante, el aire se cargó de una expectación palpable, una mezcla de lo celestial y lo terrenal. La niña abrió los ojos, y un murmullo de incredulidad y asombro surgió entre los testigos de aquel milagro. Y mandó que le diesen de comer, comentó Jesús, demostrando que la restauración de la niña no solo era una cuestión espiritual, sino también física. El asombro que envolvía el ambiente se irguió como una ola que inundaba a todos los que estaban presentes, comprendiendo que en Jesús no solo había el poder para sanar, sino también para restaurar vidas completas. Mientras el asombro se desbordaba entre los presentes, quedó claro que la obra de Jesús iba más allá de sanar cuerpos, era una manifestación del reino de Dios entre ellos. Sin embargo, la pregunta persistía en los corazones de muchos. ¿Qué más revelará el Maestro sobre el plan soberano de Dios? Las promesas de salvación estaban entrelazadas con actos de amor y compasión, pero era solo el comienzo. La multitud se retiró, marcada por la transformación no solo de la niña, sino también por sus almas, reafirmando que el amor de Dios sobrepasa incluso las circunstancias más desalentadoras. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, una voz resonó en el corazón de cada uno de ellos. Esperad, porque en verdad hay más. En este tiempo, lo que está por venir será un cumplimiento mayor, y entre ustedes se manifestará el eterno propósito de Dios. ¿Qué misterio aguardaba desenlazarse en el horizonte? ¿Cuáles serían los próximos pasos en el incontrolable plan de redención? La resurrección de la niña fue solo el comienzo de un despliegue que iba más allá de lo que los hombres podían imaginar. Mientras las sombras de la tarde comenzaban a cubrir Cafarnaúm, el asombro reverberaba en el corazón de sus habitantes.
Jairo, con su fe renovada y su familia restaurada, sentía que un nuevo capítulo se abría ante ellos, un capítulo cargado de promesas y desafíos divinos. Pero en la distancia, otra multitud se juntaba, y el murmullo de voces empezaba a elevarse mientras más personas venían en busca de consuelo, una respuesta o un milagro. La noticia de lo sucedido se diseminaba como un rayo de luz en un mundo sumido en la oscuridad. En medio de la agitación, un fariseo prominente, conocido por su estricto respeto a la ley, se acercó a Jesús. Había visto lo que había sucedido, pero también era consciente del peligro que representaba seguir a un rabino cuyos actos desafiaban la comprensión religiosa. «Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Juan 3:2, le dijo, su voz mezclada de temor y admiración. Jesús, observando su corazón, vio en él la lucha interna entre la tradición y la revelación. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 le respondió. La declaración surcó el aire pesado, sorprendiendo a Nicodemo, a quien le costaba entender un concepto tan trascendental. A medida que la conversación se desarrollaba, el cielo se tornaba más denso, como si el propio universo estuviera interesado en lo que Dios iba a revelar. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14, continuó Jesús, entrecomillando en los corazones de todos los presentes el eco de la profecía. Las palabras calaban hondo, resonando con la verdad esperada desde tiempos de antaño. Pero en ese mismo momento, a lo lejos, en las montañas, otra sombra se movía. Era un grupo que circulaba murmurando inquietud, los fariseos y líderes religiosos, conspirando para deshacerse de aquel que perturbaba su autoridad, discutiendo sobre cómo sus palabras y milagros ponían en peligro su control. Sin embargo, el verdadero peligro se cernía más allá de lo inmediato. Entre ellos, uno comenzó a entender, su corazón latía con la prisa de lo inminente. En medio de su debatir, Jesús aún se dirigía a la multitud. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Las palabras de vida se desbordaban, invitando a cada oyente a mirar más allá de lo visible, hacia la esperanza eterna. El poder del mensaje resonó en varios, cuyas vidas necesitaban desesperadamente un cambio. En cuanto algunos retrocedían, temerosos de perder su estatus, otros se acercaban con anhelo. Hay aún quienes esperaban la manifestación de su propia salvación. En ese instante, mientras la multitud se dispersaba y las sombras de la duda volvían a hacer eco, el cielo se oscureció brevemente. Jesús miró hacia arriba, sintiendo una conexión poderosa con el Padre, sintiendo que los tiempos se precipitaban hacia algo aún mayor. En su compasión infinita, sabía que cada milagro, cada acto de amor, estaba empujando los límites de la comprensión humana. Mientras tanto, Jairo, con su hija de la mano, miraba a Jesús con una fe renovada, pero también con preguntas. «Maestro, ¿por qué es tan difícil para algunos creer en lo que ven? ¿Y qué viene después de esto?». La mirada de Jesús se posó suavemente en él y su rostro, lleno de compasión, le dio el consuelo de saber que había más en camino a través de la fe. Porque lo que está por venir será una revelación de fe plena. A veces, lo que tiene que ser revelado puede ser oculto a los ojos de los hombres. Pero el tiempo de la cosecha se acerca y con él el cumplimiento de lo que ha sido prometido. Mateo 9:37. Las palabras de Jesús flotaban en el aire, impregnadas de un profundo misterio. Jairo sintió que su corazón latía en sincronía con la esperanza, la anticipación de lo que estaba por venir. En ese momento, con un brillo que parecía redimir hasta la sombra más oscura, Jesús concluyó: ¿Estás listo para lo que vendrá? Porque el plan soberano de Dios aún tiene un desenlace que todos deben estar preparados para abrazar. La revelación de Dios no solo cambiaría su entendimiento de los milagros, sino que también subrayaría lo eterno sobre lo temporal.
Mientras Jairo, Jesús y la multitud miraban hacia el horizonte de las esperanzas, la vida de todos estaba en la balanza. Lo sobrenatural estaba a punto de manifestarse de maneras que transformarían el mundo para siempre. Una pregunta flotaba en el aire: ¿cuántos más estarían dispuestos a creer y abrir sus corazones al mensaje que cambió la historia?